Guamocó es una zona totalmente intensa, grande. Coge todo lo que es sur de Bolívar, nordeste antioqueño, parte del Bajo Cauca. Todo eso encierra Guamocó. Una zona que ha sido totalmente minera. Los españoles fueron los primeros que trabajaron la minería por aquí en la zona de Guamocó. Es una región muy apetecida por los extranjeros desde hace muchos años, tanto que aquí en 1903 empezaron a entrar compañías extranjeras y se posesionaron en estas regiones. Montaron minas grandes. Cuentan los que conocieron esas minas que producían un promedio de unas 110 libras de oro puras al mes. Trabajaron ahí hasta el año 1948, porque ya empezó a entrar la chusma, que fue en el año 48 cuando el problema de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, de ahí en adelante empezó a entrar la chusma y las minas quedaron abandonadas. Ya en los años 80 empezó a poblarse nuevamente esta región y empezaron a sectorizar las minas, los chocuanos en una parte, los santanderianos en otro, los antioqueños en otras partes, y siempre hubo conflicto por la disputa de las minas. Hubieron muchos muertos por la disputa de la minería. Ya a partir de los años 85, 86, las guerrillas incursionaron nuevamente aquí en esta región y llegaron los guerrilleros de los frentes de la FARC y del ELN que operaban acá a imponer el orden, y al menos hubo una aparente calma por esos tiempos. Claro que ellos se beneficiaban de la minería o de la extracción del oro que se hacía en estos lugares. Acá siempre han como venido, ido los grupos al margen de la ley, por ejemplo la FARC, el ELN, pero hay una experiencia bastante fuerte desde que llegaron los paramilitares, que fue en el 1999, se posesionan, toman el poder y duran un espacio de 7 años y se desmovilizan en el 2006. Entonces acá la gente sufrió un cambio total. Hay mucha gente que se aguantó porque no tenía para dónde irse, y mucha gente también salió del miedo, de la humillación, de la intimidación. La gente salió y huyó, prefirió dejar todas sus cosas e irse. Esta era mi casa. Yo salí de ella hace 11 años en medio del conflicto armado. Vivía muy contenta aquí, salía, jugaba, hasta que llegó la guerra. Mi patio, que estaba lleno de flores, ahora no es sino monte. Este hueco lo hizo mi mamá para cuidarnos de las balaceras que vivíamos constantemente.
Ahí era donde se resguardaba la mitad de la población de este caserío. Pasaban los paramilitares, ignoraban completamente el agujero porque no se veía nada hacia abajo. La gente guardaba bastante silencio. Cuando empezaron a reclutar bruscamente, que ya andaban buscándome, mi mamá dijo, yo no la puedo tener más aquí. A mí me dan nervios hasta que usted respire. Después de eso, habló con la señora que vivía aquí, una inquilina, que manejaba la línea de Santa Rosa al Oso Santa Rosa, y decidieron sacarme, haciéndome pasar por herida. Mi mamá tenía bastantes animales y mataron un pollo y echaron la sangre en la sábana y me envolvieron en la sábana. Me pusieron unas papas de manera que la calentura me subiera y me echaron unas goticas de agua, estratégicamente supongo yo, y me echaron al carro en la parte de adelante y la señora arrancó conmigo. Los paramilitares nos pararon y la señora dijo que llevaba una herida. Supuestamente yo estaba montada en un palo, me resbalé, me caí y una de las trozos del palo me había perforado. El muchacho, yo recuerdo que el muchacho me tocó varias veces así el rostro y nos hizo tardar siempre como 20 minutos allá arriba y al último le dijo, no, siga. Nos dejaron pasar y el hostigamiento continuaba con mi mamá. Siempre le preguntaban yo en qué momento volvía, en qué momento me traían de vuelta, cómo seguía, que es que ellos necesitaban saber cómo iba la salud del integrante de las filas. Soy un arriero y me la paso en la montaña, subiendo loma y amasando los barriales. Ese es mi gusto y el trabajo que a mí me amaña, y de recompensa solo recibo unos reales. Aquí era mi vivienda y aquí era mi negocio, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaba sitiada la casa? Aquí, más o menos. Todo este espacio aquí, lo que vemos aquí plano, todo esto era el local del negocio mío, ¿ya? Entonces, en esta parte aquí, toda esta parte aquí más o menos, teníamos lo que era víveres aquí, en esta parte. Y en este plano acá teníamos lo que era ropa y medicina, aquí, en esta parte de aquí, de este plano. Todo esto lo teníamos aquí más o menos en ropa y medicina. Aquí, que iba hasta allá arriba a la cocina, en esta parte aquí teníamos el baño, todo aquí ubicado, todo era interno. Y en esta parte posterior teníamos la habitación, allá. Aquí la primera vez que llegaron, como les contaba, eso fue un sábado. Yo estaba en la iglesia en Ventarrón y el domingo cuando regreso me dicen los paramilitares, te saqueamos todo. Todo estaba saqueado. Cuando yo regresé el domingo aquí, estaba el rancho, pero no había nada de mercancía. Todo se lo habían saqueado. Bueno, eso pasó. Eso fue en el 2001, en el mes de febrero. Y nosotros, el pueblo siguió aquí. Todo el caserío estaba. Entonces seguimos trabajando, seguimos luchando y seguimos, nuevamente bregamos a endeudarnos afuera. Abrimos crédito y seguimos surtiendo el negocio y seguimos trabajando. Ya por el año 2002, más exactamente en el mes de mayo, entonces nuevamente, ahora sí, es cuando nos damos cuenta que vienen las autodefensas, vienen subiendo por aquí de Honduras para arriba. Entonces, en esta parte aquí, donde nosotros vemos, yo tenía la gente, porque aquí había una terraza grande, o sea, aquí, y la terraza caía hasta allá. Entonces yo le dije a la gente, ¿sabe qué? Reunámonos aquí y esperemos a las autodefensas. Ahí vienen los paramilitares, esperémoslo. Eso fue más o menos después de mediodía, después de las 12, la 1, a las 2 de la tarde estábamos aquí. Cuando estábamos aquí reunidos esperándolo, entonces es cuando baja entre 14 y 15 hombres del ELN de ese cerro allí,
bajan y llegan hasta ese sitio allí. Y nosotros apenas lo vimos, le dijimos, muchachos, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Váyanse que ahí vienen los paramilitares. Entonces ellos, en vez de correr para atrás, ellos corrieron, fue para allá, ¿cierto? Cuando iban subiendo aquel cerrito, allá se ponen a hacer el fresco y 2 se fueron más arriba del otro cerro. Entonces cuando van subiendo el cerro es cuando empieza el combate. Entonces los 2 que iban subiendo se desplegaron a los caños a los lados, pero los otros corrieron hacia aquí, de frente para acá, para el caserío. Cuando nosotros estábamos aquí reunidos, yo les dije, muchachos, eso se prendió, tirémonos, y nos tiramos al suelo, pero veíamos que la bala cortaba la tabla, chum, chum, chum. Entonces yo les dije, abrámonos de aquí, vámonos. Cuando regresamos al día siguiente, ya estaba la caseta de la acción comunal que estaba allá, estaba vuelta a ceniza. Y el negocio mío que era aquí, estaba totalmente en ceniza. Solo quedé con una sudadera y un suéter ese día. La nostalgia y el guayabo y la tristeza invadía a uno de ver cómo usted lo tenía todo y era quizás en el momento don Julano y el día siguiente usted no tenía sino una sudadera y un suéter con el cual había logrado escapar. Todo me lo habían destruido. Seguimos, la gente llegó y me ayudó a construir nuevamente el rancho aquí. Y yo fui afuera y hablé con los proveedores y me dijeron, bueno, vamos a ayudarte a trabajar. Y seguimos trabajando. Entonces, buenamente logré entrar un poquito de comida y seguí trabajando a la poca y bregando así a sobrevivir. Entonces ya a los 3 meses, nuevamente en agosto, ahora sí, entran, nos damos cuenta, vienen los paramilitares y es cuando nos tocó dejar el pueblo abandonado. Cuando regresamos, ahí sí no había absolutamente nada. Todo el pueblo lo habían quemado los paramilitares. ¿Qué podemos decir de eso hoy? Hoy solo quedan lo que ustedes ven, las ruinas, ¿cierto? Las pérdidas que quedaron, la historia que nunca se borra y algunos recuerdos como la bonga fue lo único que no prendieron. O sea que no quedó nada. Solo hoy queda la historia para contar. Eso fue en el 2002. Entraron los paramilitares, tomaron el caserío, nos encerraron en esta parte a donde donde le voy a mostrar, con amenazas y muchas cosas. Entonces nosotros pues sufríamos pues ese temor de que nos íbamos a morir, porque imagínense que eso fue en esta parte de acá, ahí es el colegio, aquí nos encerraron, en esta parte. Eso fue el Central Bolívar, donde operaba tal Chicanero en ese tiempo. Doña Ana, ¿cómo va la comida? Estaba bien. ¿Sí? Sí, señora, iba bien la comida. ¿Y usted se acuerda cuando los paramilitares entraron, que nos encerraron en el colegio esa vez, que usted le daba la risa, porque no sé qué es lo que le pasaba? Sí, me doy cuenta de eso. Eso pasó. Ajá. Pues la risa que me daba no era porque yo estaba contenta, era de los mismos nervios que yo tenía. Eso es lo que me daba la risa. Ajá. Sí, eso estuvo muy feo, muy serio estuvo ese día. Yo no quería, inclusive que yo no quería salir de mi casa. Y vino un paraco y me sacó, tallada del cuello, me sale para afuera o se mueve.
Acá los trajeron y los encerraron ahí en la escuela y eso, mejor dicho, humillarlo con cuchillo que íbamos a morir. Teníamos que dar explicación de cosas que nosotros teníamos que dar explicación. No tienen que decir la guerrilla de 50. Dije yo, pero ¿por qué? Nosotros porque vamos a hacer cuenta, este es un caserío, que un camino que pasa, todo el mundo baja y sube. Claro, claro. Nadie puede decir el otro de dónde viene o para dónde va, porque no le dicen a campesinos, no le dicen eso. Y eso los humillaron a nosotros, pero duramente, eso fue una cosa bestial. Y empezaron a amenazar de que iban a matar a los que venían en una lista. Entonces todos nos mirábamos y nos preguntábamos quién puede estar aquí en esa lista, si aquí los que habemos o los que estamos aquí prácticamente nos conocemos unos con otros y no tenemos ningún problema de ninguna clase con ningún grupo. Pero sin embargo, este temor fue grandísimo porque uno de ellos afilaba un machete donde decía, con este es que voy a empezar el primero. Y nosotros eso, mejor dicho, ahí todo el mundo le clamaba a Dios que nos moviéramos allá encerrados. Y eso fue, mejor dicho, la pena de la sentencia era de muerte, de matarlos a todos aquí. En ese momento se vino un aguacero, una tempestad tremenda, que Dios mandó un aguacero ese día que hoy en día yo creo que más de uno bendecimos ese aguacero de esa fecha, porque el agua caía tan duro en el zinc de la escuela que el Parasco, que nos estaba metiendo temor, aterrorizándonos con palabras, tuvo que dejar de hablar porque nosotros le decíamos que no escuchábamos nada. Entonces ese aguacero se prolongó casi por media hora. Y en esa media hora, pues gracias a Dios a ese señor se le fueron bajando esas ansias de matar. Y después de ese receso, de esa lluvia, las cosas fueron cambiando un poco. Ya dejaron esa actitud de agresión que traía. Y pues un mando de ellos resolvió que se acabara esa reunión que nos tenían ahí en la escuela y fuéramos saliendo. Mi nombre es Hugo Serpa. Hace aproximadamente 30 años de estar en la región de Huamucó, del Bagre hacia adentro, en los límites de Bolívar con Antioquia. Aquí propiamente en los tomates llegué en el 90. Soy el fundador de esto. Cuando yo vine aquí, esto era pura montaña alrededor. Cuando los paramilitares entraron la primera vez a Huamucó, que llegaron hasta Minguillo, que mataron una cantidad de gente. Empezaron a matar gente de la Loma de la Catalina para acá, Anita, soldados, hasta allá hasta Minguillo. Yo en esos días me salí. Me fui amenazado de aquí porque yo le pagaba 200.000 pesos mensual a los paramilitares en Bagre para que me dejaran entrar un surtido de merca para 45 trabajadores de 1,5 millones de pesos cada 15 días. Entonces vino la guerrilla y me dijo que dentro de esa merca le trajera merca a ellos. Entonces yo le dije que no. Yo le dije que no, que yo más bien, si por eso tenía que irme, me iba. Y prefería que si por eso, si ellos me iban a matar porque yo no les traía merca, más bien que me mataran
y que yo sabía que en qué hueco más o menos la familia me iba a saber, no más que los paramilitares se dieran de cuenta y me chicotearan a mí. Porque es que cuando usted en Bagre, cuando entraron los paramilitares, usted llegaba y decía, no, es que Hugo Cepa tiene vínculos con la guerrilla. Se lo cogían y lo chicoteaban y lo tiraban al río. Entonces ese fue el miedo. Yo vine y yo arranqué porque ya entonces aquí la guerrilla empezó a mirar mal a uno porque ya decía que... entonces fue que me fui, cuando me fui, compré el carro, como le dije. Y en ese movimiento de allá, vino la guerrilla nuevamente, se me trajo el carro. Cuando le contaba ahora rato, tuve que mandarle 2 millones de pesos. Entonces ya, yo le dije, estos manes no van por un buen camino. Entonces tuve que salirme de Guamocó, dejar todo, como le decía a usted, dejar todo esto abandonado. Dejé esto todo tirado, me fui a Bagre y de ahí me puse a trabajar en un carro. Y fui cogido como todo. Uno tiene un vehículo y lléveme este viaje, lléveme eso. Los paramilitares me cogieron para que llevara un viaje. Dicho viaje era pura semilla de coca y coca. Entonces en el 2001, o sea, más o menos en junio, el 16 de junio me acuerdo, me agarró el ejército con el cargamento. Me condenaron a 6 años. Duré 38 meses, un año en Bagre y 26 meses en Medellín. Me tocó pagar 38 meses en la cárcel. La zona minera, la gente vive de mera mina, o sea, se dedica meramente a la mina. Y en la vereda Minguillo se diferencia con la zona minera allá porque acá vivimos de la agricultura. Se siembra maíz, arroz, se tiene ganado y gallina, bueno, todo. Por ejemplo, la zona minera le compran, si el que vende maíz, vende la yuca, se la compran. Entonces con eso subsistimos aquí en la vereda. También la gente vive de la arriería porque se van hacia la vereda La Corona y suben las mercas en las mulas para las minas. Entonces subsisten también muchos de la arriería también. En ese entonces era bonito, la gente alegre, todos vivíamos bien, porque había mucha población, no había temor de guerra ni nada de eso, todo era normal y ya con lo de la violencia quedó muy solo. En ese entonces eran las autodefensas, que subieron, eran un grupo de 50 y llegaron y masacraron varias personas. Y ahí fue que ya entró el miedo en las personas y muchos se fueron, nosotros nos quedamos pero con miedo y así hemos sobrevivido, pero nunca es igual como antes. Es la violencia que más se ha vivido aquí fueron esos manes, ¿cierto? Porque en ese tiempo cuando se oía un tiro era porque era una cosa rara, era el ejército con la guerrilla, pues que se candeleaba en ese tiempo, pero una rareza. Cuando aparecieron, fueron ellos una buena mañana. Nadie sabía por aquí de esa gente, nadie. Entraron como a las 6 de la mañana, llegaron aquí. Y fue cuando mataron a Alberto David. Aquí en esta vereda, mataron a Alberto David, mataron al suegro mío y mataron a 70. Aquí apenas mataron a 3 de la vereda, de aquí pues de esta área. Allá de aquel lado, allá de ese filo, ahí, para allá enterraron el difunto Santiago Hoyo.
y para allá el difunto David junto a la capilla, para allá enterrado el difunto David. El difunto Oscar 70 se lo llevó la familia. Alberto David. Se llama este señor aquí. Este lo mataron los Parascos. Sí. Cuando la violencia, ¿sí me entiendes? Fue uno de los primeros muertos de aquí, fue los primeros. Es que él no está muy hondo. Está metido con una hamaca. ¿Sí me entendió? Ese fue el cajón, envuelto en una hamaca. Bueno, ya te limpié, berraco. ¿Sí o no? Una hija fue lo que lo enterró aquí. Alberto David. Son muy duros, uno gente que uno conoce de toda la vida y que la matan a uno le da mucha tristeza. Ellos decían que porque eran colaboradores de la guerrilla, pero uno nunca les vio nada, uno no puede decir eso porque yo nunca los vi metidos ni armados ni mucho menos. Entonces, eso era el decir, pero de ellos. Ajá, porque eran gente que vivían con uno en la comunidad y compartían con uno, no tenía por qué decir que ellos eran de la guerrilla, ¿no? El difunto Santiago también fue muerto cuando la violencia, cuando la cosa de los paraguayos que se metieron la primerita vez. Estos fueron los primeros daños de ellos. Lo mataron amarrado, lo sacaron desde la casa y se lo llevaron. Allá le metieron 3 planazos y ahí lo dejaron amarrado un rato allá hasta que ya ellos iban a hacer lo que iban a hacer y le dijo el mandamás que lo mataran, le pegaron un tiro y quedó el viejito y quedó ahí tirado y después fue la familia mía fue y lo recogió, lo tiraron para la casa, lo bañaron y lo limpiaron, hicieron el cajoncito y lo velaron ahí toda la noche y al otro día lo enterraron. Con estilla fina, cerrada, con alambre y organizar esto bien organizado. Cuando esa violencia, mano, que entraron los paramilitares matando gente, aquí en la vereda mataron 13, e inclusive, vea, aquí en este hueco enterramos 3 personas de aquí de la comunidad, que uno era el difunto Martín Díaz. ¿Usted se recuerda del difunto Martín Díaz? Claro. O sea, que hay 3 familiares. 3 familias. Una hija, yerno y el hombre que era el papá. Los mataron y a nosotros, la comunidad, nos tocó que enterrarlos. En ese hueco están todos 3 metidos. ¿Verdad? Para la Concha nos tocó que ir a enterrar 4. Al difunto Carmito, a los Carrillo. 2 hijos y a Carrillo. Y ahí mismo mataron al difunto John Múnera. Ahí mismo en esa finca mataron 2. Al difunto Tabaco y a John Múnera. Ellos quedaron enterrados en el mismo punto donde los mataron. Ajá, ahí están enterrados. Ahí se iban haciendo las tumbas porque ya para trasladarlos desde por allá tan lejos a 4 horas acá ya les quedaba muy dura a la gente. Entonces, donde los iban matando, ahí los iban enterrando. Como eran conocidos de uno, pues, y en la misma región, uno no los dejaba afuera para que se los comieran los goleros, sino que uno iba y cansado, hermano, de miedo, temorizado, uno iba y los enterraba, nos recogíamos 5 o 6, no, vamos a enterrarlo, y íbamos y lo enterramos ahí mismo, porque para dónde más lo íbamos a mover. O el difunto Pico también quedó ahí en la subida de las cajitas, allá cuando uno sube las cajitas arriba en ese morrito, ahí está el hombre, ahí en toda la orillita, ahí está enterrado. En aquel tiempo, cuando estaba la guerra implementada, que eso era la guerra que ustedes lo saben, el campesino tenía que vivir ahí. Si llegaba la guerrilla, bueno, necesitamos que 3 campesinos nos vayan allá a buscar un enfermo, pero ya. Tenía usted que ir, porque si no lo mataban. O lo echaban de la zona, perdía todo. ¿Ya? Llegaban los grupos paramilitares, necesitamos la comunidad, pero ya. No cerraban la boca cuando estaba todo el mundo reunido, atemorizado de que nos fueran a matar. ¿O no era así? ¿Ya?
Necesitamos 5 campesinos porque vamos a matar unos pescados allá a esa poza, para que nos lo saquen. Y si uno no iba, lo iban y lo recogían en las casas. Cada uno obligado. Tenía que ir a sacar esos pescados de allá para salvar el pellejo de uno. Entonces, nosotros que hemos sido, hermano, nosotros hemos sido la bola de la violencia, ¿ya? Porque hay 2 frases. Uno hace la guerra y los otros la viven. Ellos hicieron la guerra y nosotros los civiles vivimos la guerra. Eso fue en el 2000. Montaron una base los paramilitares y vivíamos muy asustados ahí, mejor dicho, eso todo lo que pasaba ahí, todo enseguida tenía que pasar por manos de ellos. Sí. Y entonces que vieran desconocidos los subían para ese filo. Había unos que bajaban, otros que quedaban arriba en ese filo. Los paramilitares estaban ahí en la base. Todo el que llegaba y tenía una mala información o le decían, o el sapo decía, vea, ese man le llevó un mercado a la guerrilla, enseguida, lo mataban y lo enterraban ellos allá arriba en ese filo. Ahí quedaron varios enterrados. Y ya nos vimos acosados y ya la gente se fue desplazando, se fueron yendo para el pueblo, otros se fueron para la costa. Entonces ya llegamos al punto de que ya uno se iba como acostumbrando a ellos, ya uno iba por ahí, ya cualquier cosa que uno iba a hacer enseguida era pidiéndole permiso a ellos. Y luego ya empezó la guerrilla a mandarles carta a ellos, que los iban a sacar, que los iban a sacar. Y nosotros esperamos esa violencia, nosotros esperábamos que ellos, la guerrilla, cualquier rato se les metía. Y me recuerdo que el 26 de mayo, si no me equivoco, la guerrilla se les metió a la base de ellos en la Corona, en esta vereda, la parte de arriba que tenía. A las 2 de la mañana empezó el candeleo. Y eso era bomba tras bomba y candela por todas partes y uno no tenía dónde meterse. Bueno, gracias a Dios que ese día no hubieron víctimas campesinos. Murieron un poco de paramilitares y guerrilleros, sí murieron bastante. Y duró hasta las 10 de la mañana. Entonces ya cuando la guerrilla los derrotó, la guerrilla se apoderó de esto y se quedaron por acá cerca. Vinieron como 600 guerrilleros de las FARC. Y ya la guerrilla ya se acampó más arriba, como 2 horas para adentro. Y esos muertos estaban ahí. Como a los 2 días llegaron los paramilitares otra vez. Vinieron como 150 hombres y enseguida nos obligaron para arriba que teníamos que bajarle los muertos. Sí. Y eso estaba minado de la guerrilla. Y ellos dijeron, caminen por donde caminamos nosotros. Y llegamos y bajamos ese día, me acuerdo que bajamos como 12 o 15 muertos. Podridos. Y nos tocó a nosotros toda esa tragedia. Cuando llegó esa gente por acá, que todo se interrumpió, la felicidad, o sea, todo. Yo tenía 16 años. Yo me acuerdo mucho, eso fue un domingo, en las tardes, que estábamos con mi mamá ahí en la casa hablando. Y ellos dijeron que les regalaron tinto. Yo salí, les preparé el tinto y les serví, y ellos tomaron su tinto y se fueron. Desde ahí ese señor se obsesionó conmigo. Y de ahí ya él llegaba a mi casa. Mi mamá tenía negocio, él llegaba por cualquier excusa a mi casa y que yo ya un día ya me dijo, me agarró de la mano y me dijo, usted tiene que ser mi mujer. Y yo era una niña que yo ni novio había tenido. Y de ahí yo me puse a llorar cuando ese señor me dijo así. Porque era un señor armado y todo así, o sea, uno como que le tenía como temor, mucho temor a esa gente. Y no, él me obligó a estar con él, ya de ahí me privó totalmente de la libertad porque no podía hablar con nadie, no podía saber nada de mi familia. De ahí me llevó por allá para Córdoba. Ya él hizo conmigo lo que se le dio la gana.
Ya yo tenía que andar con él para donde él fuera, ya, o sea, los celos, todo, yo tenía que estar con él siempre. Yo viví humillaciones, maltrato físico, porque él me pegaba, me maltrataba terrible. Vivía prácticamente secuestrada, yo no le podía hablar a nadie. Él me tenía ahí con él, o sea, a mí me tocó vivir como si yo hubiera sido parte de esa guerra, algo que yo nunca estuve de acuerdo. O sea, yo viví una experiencia en la vida que tal vez nunca la voy a olvidar. De ahí, de eso, lo único bueno que tengo es mi hijo. Él es mi razón de vivir, mi razón de estar aquí, de seguir adelante. Yo tenía hasta ahora 16 años y estaba embarazada de un niño que tengo hoy en día. Yo les cocinaba a ellos con una amiga mía que también se fue conmigo. Y nos fuimos con mi compañera a lavar ropa. A ella se le quedó unas cosas y se fue a buscarla. Y mientras yo estaba allá en el caño, llegaron 2 paramilitares. Ellos eran de las autodefensas a mando de Macaco. Y yo distinguí a uno porque era muy reconocido aquí en la zona. A él le decían Salazar. Llegó él con otro compañero de él. Y se me acercaron. Y yo tenía temor porque no había nadie ahí. Sin embargo, ellos me acercaron, así como hablarme bien, pero cuando yo menos pensé, uno de ellos me cogió las manos, me decía que no gritara si no me mataban, con un fusil ahí. Yo traté de gritar al principio, pero no. Me tocó callarme porque me taparon la boca. Uno me cogió, me amordazaron, me amarraron las manos. Y ahí fue cuando uno de ellos empezó a quitarme la ropa. A quitarme la ropa y abusó de mí sexualmente. Yo tenía mucho temor porque podía perder mi hijo, porque tenía mucho miedo. Me dijeron que si yo le decía eso a alguien o al comandante de ellos, que ellos me mataban, que mataban a mi mamá, que mataban. Me nombraron bastantes familiares míos que me los mataban. Entonces yo tuve mucho miedo. Yo a nadie le conté. A nadie le conté lo que me pasó ese día. Yo dije así. El corregimiento Buenavista, como se sabe, fue un sitio pues aporreado por la violencia, sobre todo de los paramilitares. En ese entonces, en el 1999 y 2000, fue donde por primera vez ellos entraron. Y fue este sitio, aquí donde estamos parados, donde ellos por primera vez pisaron. Aquí en este sitio, aquí, hicieron una base paramilitar del bloque Central Bolívar. Duraron desde el 1999-2000 hasta el 2006, que fue la desmovilización. Hubo reclutamientos de menores, ya las muchachas se iban con ellos. Otra cosa que hubo en ese entonces, muertos, desaparecidos, humillaciones, desplazados, violaciones. Ese punto se lo tomaron porque ahí hacían el retén principal de la entrada al corregimiento. Y así de esa manera ellos controlaban como todos los movimientos que se hacían en el corregimiento. Esa zona fue donde ellos la utilizaron para llevar la gente, para amarrarla, secuestrarla, ya se la llevaban. Para allá era donde se llevaban las mujeres, también las personas que agarraban y la obligaban o los castigaban o inclusive hasta los mataban.
Todavía existen las fosas que no las han venido a desenterrar la fiscalía. Aquí, como podemos ver, pues entonces encontramos las fosas donde los paramilitares depositaban los cuerpos de las personas que ellos cogían allá cuando tenían el retén y los asesinaban y los depositaban acá. O sea que nosotros hallamos conocimiento que tengamos de 3, más o menos 3. Acá hay una y acá hay otra. Y allá para aquel lado hay otra. Nosotros, en base al proceso que iniciamos de declaración, de dar a conocer todos los hechos que habían sucedido acá, empezaron a entrar las entidades nacionales, por ejemplo, la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo. Nos llegó el primer proyecto que fue Familias en sus Tierras, de la Unidad de Víctimas, y ahí había una parte que era importante para nosotros, que era como algo simbólico que recordara los hechos victimizantes que nos habían sucedido acá en este corregimiento. Entonces nosotros queríamos como algo que durara muchísimo tiempo y que cada vez fuera creciendo más. Y propusimos un bosque, y nosotros nos pareció que en ese punto era donde debería de estar algo simbólico para nosotros, ¿sí? Que habían sucedido muchos hechos y era algo impactante. Sembramos unos árboles, hemos trabajado en ese terreno para arreglarlo y para sembrar unos arbolitos que ya están bastante grandes, y ahorita le vamos a sembrar muchos más. Tenemos 2000 para sembrarle ahí. Tenemos que mejorarlo. Tenemos que todos participar de este proyecto, que creamos realmente y lo sentamos que es de nosotros, que vamos a transformar todo lo que sucedió acá en algo vivo, en algo bonito, que se nos convierta en otra historia diferente. Aparte de que el que no tiene memoria no tiene una historia y no tiene esto, tampoco puede decir que no haya repetición, porque si nosotros olvidamos todas las cosas, puede volvernos a suceder. Y lo que no queremos en este momento es que nos vuelva a suceder lo que nos sucedió, que tengamos una memoria de todo lo que nos sucedió, que tengamos una historia y que la cambiemos. Y eso es tratar de recordar todos esos eventos que de alguna forma más directa o más indirecta los afectaron a ustedes. Nosotros comenzamos a sentir la presión a partir del año 98. Año 98, año 99, y en el año 2000, para el 17 de mayo del año 2000, hacen la primera masacre en la zona, desde La Corona hasta Minguillo. Ellos hacen la primera incursión en contra de la zona de Guamocó y ese día matan 17 personas. Ahí fue cuando nosotros sentimos el temor, ahí fue cuando nosotros dijimos, esto es real, esto es muy serio. Y ya comenzamos a tener esa presión psicológica. Ya las comunidades comenzaron a quedar solas, la gente comenzó a irse. Esa arremetida me parece que la hizo un grupo de paramilitares que se llamaba el bloque minero, porque el Bagre operaba el bloque minero y aquí en el sector de Buenavista operaba el bloque central Bolívar. ¿Sí? Esos eran los dos grupos que se interactuaban y cruzaban la zona. Nos saquearon las tiendas y prohibieron totalmente de tener tiendas en Guamocó. Y ya la presión que si nosotros nos quedábamos, pues íbamos a parar muertos, que hiciéramos, recogiéramos lo que pudiéramos y nos fuéramos. Nosotros resistimos esa parte porque dijimos, ¿para dónde nos vamos a ir? Si nosotros somos de aquí, tenemos las casitas aquí, tenemos todo. La idea era esa, ¿no? Sembrar miedo, sembrar terror, que todo aquel campesino fuese o no fuese colaborador o como ellos decían, saliera. Claro, ya al llegar a Minguillo ya nosotros acá todos sabíamos que eso venía para encima, ¿no? Y que era una cosa que teníamos que estar preparados y cuidarnos entre nosotros mismos. Y así vivimos cualquier cantidad de tiempo. Apenas se oía, ¿no?, que en tal parte mataron tantos, no que por allá se agarraron con la FARC y se mataron tantos, no que están aquí machetearon tantos, picaron tantos, porque era así, era una cosa horrorosa. Y nosotros siempre nos reuníamos y decíamos, nosotros aquí
No nos vamos, hermano. No nos vamos a ir. Se nos complicó la comida porque ellos hicieron un paro a la comida. Un tiendero mercaba y traía en la semana 12, 13 cargas de mulas. Debido a ellos ya el tiendero no entraba esa cantidad, sino entraban 2 o 3 cargas o 4 en la semana y ya la gente que habíamos, esa poca comida no nos abastecía. Llegamos al punto de que nos quitaron la entrada de la comida, quedamos sin alimentos acá adentro y nos tocaba endulzar un café con un bombombún o moler cañas si teníamos la caña. Aquí los animalitos fueron los que pagaron. Los animalitos de las aves de corral, las gallinas, eso fue lo que pagó. Ajá. El que tenía su marranito, tenga y sáquele el aceite y ya para la comida. Ajá. ¿Por qué? Porque no había entrada ¿Por qué? Porque ellos decían, pero es que usted va a mercar y usted le va a llevar merca a la guerrilla. Y era para nosotros. Era para nosotros. Entonces siempre nosotros pensábamos y decíamos, ¿será que esto nos irá a componer? ¿Será que nos toca que irnos? Porque si aguantar hambre. Hubo 3 meses duros. No dejaban entrar nada, ni un grano de arroz, nada. Entonces, acá la gente, como siempre, ha tenido sus cosechitas, sus cultivitos de yuca, maíz, plátano. Entonces la gente con eso fue que resistió acá, pues. A nosotros nos tocaba caminar a veces 6 horas, 7 horas por una libra de arroz, para los hijos. Usted con plata en el bolsillo y ver a un hijo suyo que ya le decía, papi, ya no quiero más plátano, ya no quiero más yuca, ya la gallina me tiene, la gallina para que vea, que es pues tan apetitosa, ¿no? Y llegaba un momento que ya fastidiaba, hermano. Ya uno para conseguir una panela, ya las tiendas no la surtían, porque ya les daba miedo que eso era estricto. Y gracias a Dios, pues por ahí había pescadito y había yucas, había la guaguita, que el saíno, la gente por ahí mataba eso y nos íbamos bandeando con la comidita, con la yuquita y el plátano, no había arroz. Aquí lo más duro era conseguir la sal, pues la sal, desde que uno tuviera sal, pues había comida. Esa parte creo que nos unió más. Porque a veces si el uno no tenía y uno sabía, pues no tiene nada. Tiene dinero, tiene oro, pero no tiene comida, no tiene nada. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ayudar. El que lograba conseguir algo, lo compartíamos entre todos. Y de esa forma pasamos cualquier cantidad de tiempo. Porque eso no fue un día, no fueron 2 días. Hasta que ya los señores paramilitares se dieron los permisos de que por cada familia le dejaban pasar 100.000 pesos. Pero había que ir a Bagre. Uno tenía que, si llegaba a Bagre a comprar un mercado para traer acá a Guamocó, tenía que pedirle permiso a los paramilitares, ¿sí? Mostrarle la factura a ellos. Los batallones de los paramilitares estaban en La Corona, en Puerto Claver y en Puerto López, muy cerquita del batallón del Bagre. Lógico, porque eso aquí ocurrió, nosotros nos dimos cuenta que aquí a veces llegaba el ejército y venían 10 o 15 paracos revueltos, tanto que por aquí los llamaban que el tutti frutti porque venían todos mezclados. Eso no era un secreto. Yo fui a pedir permiso para unas mercas en el pueblo y pedí permiso en el batallón y el mismo coronel me dijo hay que pedirle permiso también al comandante aquel y le pedí permiso a él, porque todo era con permiso. Entonces siempre hubo esa sociedad. Tenía que uno ir a firmar al ejército, lo que era gasolina, CPM y merca y todo eso. Y la oficina de los paramilitares también ahí mismo. Tenían sus rincones por allá y usted tenía que ir, llegar allá y, mire, patrón, fírmeme esto aquí. Ajá. Para que los que estuvieran por ahí en la trocha, de ellos no le quitaran la merca a uno. Medio eso pasó entre 3 y 4 meses. Yo tenía el mercadito para la quincena de 300.000 pesos.
Ya no tenía, me tocaba hacerlo de 300 y no de 100.000. Y eso me tenía que aguantar para la quincena de 100.000 pesos. Entonces son cosas que era muy duro para uno. Porque ya tenía que uno tener todo medido. Pasamos meses amargos, hermano. Nosotros dijimos, no, pues aquí que pase lo que pase, pero de aquí no nos vamos a ir. Y así fue. Aquí hicimos resistencia y aquí estamos. Y aquí nos quedamos. Por eso en los carnés que cargamos, para identificarnos, dice dignidad y resistencia. Puedes hacer, Señor, gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Bendecimos tu nombre, tu grandeza, Dios. Tú eres el santo. Aleluya. Queremos adorarte en esta mañana, Dios. En vista de que hay una desorganización bastante en el pueblo católico, entonces el pueblo cristiano sí le ha tocado que organizarse para hacer sus iglesias evangélicas. Entonces, siempre por lo general, donde hay una vereda conformada, hay iglesias evangélicas. De Jehová, en cuya presencia estoy. Y viendo nuestra región flagelada digamos, de los señores paramilitares, donde buscaban solamente de arrasar, acabar con todo, destruir todo, entonces nosotros nos llenábamos de tristeza. Pero frente a esa tristeza nos fortalecíamos en el Dios de poder, en el Dios que tiene toda la solución. El único ancla para mí para trabajar realmente era eso, la fe en Dios. ¿Oyó? Ese era el ancla para trabajar. Los grupos armados no se meten con nosotros porque nosotros no somos, ¿cómo te diría? Imparcial. Nosotros no tenemos nada contra ellos y ellos no tienen nada contra nosotros. Nosotros nuestra religión la tomamos como una protección frente al conflicto paramilitar y en general. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra guía, Dios es nuestro refugio. Y a su nombre. Gloria a Dios, yo vine a cantarte, mi Señor. Vamos a cantar al Señor. Yo vine a cantarte, Señor. Yo vine a adorarte, mi Jesús. Yo vine a cantarte, mi Señor. Yo vine a adorarte. Dice aquí, última incursión paramilitar, fue en el 2007. Fue la última vez que entraron. Cuando regresan al barrio... Airamigua es una asociación de hermandades agroecológicas y mineras de Huamucó que nace en el 2007 debido también a tanta atropello. Entonces nace esta asociación influenciada y pedida por la misma comunidad y tiene unas raíces muy grandes porque se empodera del trabajo de Antioquia y acá en la parte del sur de Bolívar pues empieza el trabajo de Airamigua como de empoderamiento de los líderes, de la recuperación de ese liderazgo que se había perdido. Pues obviamente después de las incursiones paramilitares en la región, pues mucha gente se salió, muchos líderes comunitarios murieron también, otros se fueron. Y entonces dijimos, bueno, aquí hay que crear una organización social que se encargue de eso, que se encargue del tema de defensa de la actividad minera y de promoción, difusión y defensa de los derechos humanos. Y más o menos en el año 2005 comenzamos nuevamente en un proceso de reconstrucción de ese tejido social, con todas las amenazas y con toda la zozobra y con todas las dificultades por el miedo de la gente. ¿Sí? Comenzamos a conformar juntas de acciones comunales en todas las veredas. ¿Sí? Comenzamos a hacer actividades comunitarias, arreglo de caminos, comenzamos nuevamente a querer la región, a querer la tierra. Ya en el 2007 se conforma la asociación jurídicamente, nos conformamos como asociación y pues ya hemos venido
realizando trabajo en toda la región de Guamocó. En todas las partes de Guamocó donde usted entre, hay alguien que sabe de Aeramigo, hay alguien que ha escuchado la función de nosotros. Que en aquel tiempo nos pasó esa situación de meterse en esos grupos así porque no estábamos organizados. Ya hoy en día estamos bien organizaditos, ya hay una junta de acción comunal con sus papeles al día, con personería jurídica. Incluso pues ya estamos pensando en la tenencia de la tierra, ¿sí? Porque anteriormente escuchábamos pues que vienen los paramilitares y muchas personas salían corriendo. Ahora ya no, ¿sí? Ahora ya resistimos, ahora ya denunciamos. Jurídicamente lo que se ha podido hacer es más bien poco. Primeramente porque las comunidades tienen mucho miedo de unas nuevas arremetidas de grupos paramilitares en la región, pues porque la desmovilización de los paramilitares fue una farsa. Sencillamente cambiaron de razón social. Ya no se llaman autodefensa, sino que se llaman BACRIN. Ahora, a partir de las masacres que han habido, de los actos victimizantes que han sucedido, ha pasado mucho tiempo. La mayoría de gente ya no está, familiares. Y los que hay no quieren ni siquiera recordar lo que pasó, porque les causa mucho daño, les causa mucho daño recordar esos episodios de violencia. Entonces esa guerra nos trajo a nosotros muchos, ¿cómo les dijera? Pesares en todo sentido, tanto emocional como económicamente, y hasta el día de hoy nos sigue afectando. No, es que eso no se puede olvidar. Eso incluso, yo creo que eso debemos de írselo dando a conocer a nuestros hijos o nietos. Porque fueron momentos críticos, hermano. A donde uno sí se siente impotente de verdad. Ser uno humillado, maltratado por algo que no es. Ellos venían armados y por lo tanto todo el que veían acá adentro, para ellos era guerrilla. Si miraban a uno y uno por temor agachaba la cabeza, ese hijo de puta es guerrillero. Y si los miraba de frente, ¿qué me mira guerrillero, hijo de puta? Y entonces... Los paramilitares entraron acá, como decíamos, no para buscar guerrillas. O sea, porque nosotros nos dimos de cuenta. Porque si ellos hubieran venido por eso, no habían atropellado a los campesinos de tal manera, sino que a nosotros nos habían dejado quietos y ellos habían entrado y pues buscado a esa gente de acá. Otro objetivo de que ellos tenían, o sea, era por empresas grandes, multinacionales. Esas empresas mandaban a esos grupos a tomar coordenadas por todas estas tierras, a hacerse dueño de todas estas tierras. Eso me preguntaba yo. ¿A qué venía a buscar los paramilitares de Guamocó? Después, cuando nosotros salimos a sacar los títulos, ya aparecieron adueñados. No, que este es fulano, que este es el fulano, este es lo otro. Entonces ahí fue donde empezamos a caer en cuenta que a eso fue que vinieron los paramilitares, a tomar coordenadas. Y entonces tomaban las coordenadas, les llevaban allá y hacían el croquis. Entonces, y como les decía yo a ustedes, la plata es lo que mueve todo. Nosotros fuimos primero mineros de hecho, comprobado. El gobierno y la ley miró que sí, legalmente éramos mineros de hecho. Lo reconoció. Demostramos que teníamos más de 30 años de ejercer la minería aquí en el sur de Bolívar. Al cabo del tiempo, viendo que nosotros teníamos ganancias de la minería en forma, ellos empezaron a mirar la forma de poder entrar. Ya fue cuando nos dimos cuenta que las multinacionales vinieron y titularon las tierras que nosotros trabajamos. Y nos dejaron
trabajando como ilegales porque el dueño del título es el legal. El gobierno argumenta que somos mineros criminales porque trabajamos sin licencia ambiental y estamos trabajando en títulos de propiedad ajena, pero nosotros éramos los que estábamos aquí. Ellos se posesionaron de estas tierras y obtuvieron los títulos de los terrenos que trabajamos de una manera ilícita, porque ellos no hicieron una consulta previa a los mineros que estábamos en esta región trabajando desde hace años. Nosotros somos mineros artesanales, colonos artesanales. Son años. Nuestros ancestros fueron mineros. ¿Usted cree que una persona con una batea en un caño le está haciendo algún daño a alguien? ¿Usted cree que uno metido en un socavoncito de eso artesanalmente a punta de muela, pala y barra, le está haciendo daño a algo? Nosotros somos mineros, pero artesanal. Buenos días, don Wilfran. Buenos días, ¿qué más, viejo Manuel? ¿Cómo le va? Bien, bien. Cuénteme, ¿compra oro? Sí, señor. Péseme este orito, ¿qué vale el gramo? El gramo está a 78.000 pesos. $3,5 gramos. Casualmente, los sitios donde se concentraron los hechos más violentos del paramilitarismo, no solamente en Guamocó, sino pues a nivel nacional, ¿tienen alguna riqueza o tienen alguna intención con esos territorios? Por eso nosotros decimos que esa fue la estrategia, o es la estrategia del Estado en este momento, para sacar a los campesinos y a los mineros de las regiones. Como jurídicamente no podían hacerlo, pues sencillamente con los paramilitares sí podían. Es que es así, vean, al Estado colombiano no le interesa de que estas tierras sean habitadas por colonos, por pequeños mineros, por mineros artesanales que lo que les producen son gramos de oro. Ellos quieren las multinacionales que les produzcan onzas de oro para que sus regalías puedan ser mejor. Pero ¿y entonces a dónde quedamos nosotros como colombianos?